Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría reflexionar sobre la felicidad. Felicidad empieza por fe y termina por dad. Felicidad. Bueno, la felicidad. Tantos crímenes se cometen en tu nombre. Felicidad, ¿qué es felicidad? Y tú me lo preguntas, ¿felicidad eres tú? ¿Qué diría Becker? Bueno, felicidad. ¿Qué es la felicidad? Realmente la aspiración de todo aquel que no se siente feliz, evidentemente, ¿no? Entonces, para mi manera de ver las cosas, por lo que yo he aprendido, por lo poco que yo he podido aprender en las enseñanzas espirituales de muchos maestros de Occidente y de Oriente, de fundamento cristiano y de fundamento no cristiano, la felicidad es el estado natural de las personas. Felicidad es armonía, felicidad es entusiasmo, entusiasmo que significa sentirse pleno de la divinidad, entusiasmo. Felicidad es conciencia de unidad, conciencia de integridad. Comprendemos qué es la felicidad cuando examinamos los elementos que hemos ido fabricando para impedirnos reconocer en esa felicidad y manifestarla. Cuando vemos desde una visión ajena, cuando vemos los conflictos familiares, políticos, sociales, cuando lo vemos desde una perspectiva que nos permite no involucrarnos emocionalmente, podemos decir, y esta gente que hace ahí matándose, pegándose, odiándose, insultándose, podían estar compartiendo felizmente, ¿no? Cuando lo vemos desde la distancia, desde donde no hay una implicación emocional, cuando ves a todos como tus semejantes, entonces te das cuenta de que los conflictos, las guerras, los ataques son problemas que no deberían de estar ahí. Cuando la gente fluyera en armonía en su vida, cuando la gente se reconociera en su integridad, cuando la gente se tuviera a sí mismo en autoestima, en valoración plena de sí mismos. La falta de esto es lo que nos determina a responder a un patrón de compensación. Hay carencia en mí y por lo tanto tengo que compensar esta carencia que interpreto que hay en mí. Y para ello proyecto mi propia sombra en las relaciones que tengo con mis semejantes. Y entro en conflicto con ellos. Y al entrar en conflicto con ellos, pues tengo opción a recibir aprendizaje que me permita trascender, que me permita trascender esa visión carente que tengo yo de mí mismo. Por lo tanto es un problema, por eso se habla siempre de que la respuesta está en el interior. Eso es el interior. Lo que pasa es que los conflictos interiores, reconocidos o no, los proyectamos en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y como os comentaba, paradójicamente eso nos da opción a, embarcados en esos conflictos, recibir el aprendizaje que nos permita trascenderlos. Bueno, os voy a compartir algunas frases de este libro recopilatorio de frases célebres, en los cuales algunas personas ilustres nos hablan de la felicidad, nos comparten algunas citas sobre la felicidad. Dice Séneca, el gran filósofo estoico cordobés, que la felicidad es no necesitar de ella. Así de simple lo expresa Séneca. La felicidad es no necesitar de ella. Esto lo relaciono con lo que antes os comentaba de mentalidad de carencia. La necesidad, la palabra necesidad, ya de por sí parece expresar dependencia de algo que tenemos que robar desde fuera hacia adentro.
La felicidad es nuestro estado natural, lógicamente, estando en este estado, sintiéndonos en ese estado, reconociéndonos en ese estado, no nos cuestionamos ese estado, simplemente lo expresamos de manera natural. Lo que hacen los niños, lo que hacen los ángeles, lo que hacen los animales. Por eso dice el gran poeta Rilke que los niños, los ángeles y los animales son terribles para el hombre. Realmente no es que sean terribles para el hombre, son terribles para el ego del hombre, que está implicado en sus codicias, en sus lujurias, en sus gulas, en sus envidias, en sus conflictos mundanos. Y vemos a niños, vemos a ángeles, vemos a animales y vemos cómo ellos fluyen en su realidad cotidiana sin tenerse que embarcar en conflictos. Entonces tenemos la opción a cuestionarnos a nosotros mismos y vernos la mentira en la cual vivimos cuando necesitamos de la codicia, de la lujuria, de la gula, de la envidia, para huir de nosotros mismos y para huir de la responsabilidad de reconocernos en nuestra integridad, de reconocernos en lo que verdaderamente somos. Chamfort dice que pasa con la felicidad como con los relojes, que los menos complicados son los que menos se estropean. Pasa con la felicidad como sucede con los relojes, que aquellos más complicados son los que menos se estropean. Bueno, es un canto, un homenaje, una alabanza de la vida sencilla, ¿no? Tal como yo lo entiendo. Complicarse la vida, darle vueltas a la cabeza, querer responsabilizarse de todo lo que acontece allá afuera. Una vez que tenemos un patrón de pensar que todo es azaroso, eso no nos va a llevar a ninguna felicidad, evidentemente. Nos lleva a inevitables desengaños que se dan una y otra vez. Pero aquel que vive sencillamente, y sencillamente la sencillez no es simplicidad, la sencillez es una forma de ser, una manera de ser. Puedes tener infinidad de conocimientos sobre todos los ámbitos, sobre todas las materias y ser una persona extremadamente sencilla. Entonces la sencillez no es simplicidad. Este error se comete a menudo, por ejemplo, en la canción de Antes muerta que sencilla. Esa canción no comprende lo que es la sencillez verdaderamente, porque cree que la sencillez es vacío, cree que la sencillez es actitud gregaria, es mera adaptación, mero mimetizaje con los rebaños sociales, y eso no es así. De hecho, en nuestras culturas occidentales, judeocristianas, lo que se promueve es el darle la vuelta a las cosas, un culto, una usurpación de la razón, como esto os lo comentaba en el vídeo que hice hace un par de años sobre la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista. En ese vídeo os comentaba cómo se da una idea equivocada, distorsionada, manipulada de la razón, en la cual ya no se le relaciona con esa sencillez de la cual estoy hablando. Sencillez que está en relación con la armonía, con la felicidad, con la aceptación, con la integridad, con la mentalidad de abundancia. Bueno, dice Valery que la felicidad tiene los ojos cerrados. Bueno, esto me recuerda también a los monos del templo de Nico, creo que se llama así, ¿no? Esos monos que se tapan los ojos, se tapan los oídos y se tapan la boca, ¿no? Eso es también es fácilmente manipulable y distorsionable, ¿no? Y de hecho, los charlatanes, los inquietos, los reaccionarios, pues lo manipulan y lo malinterpretan conforme a la mentalidad escasa, pobre y superficial que les caracteriza. Estos monos que se tapan los oídos a lo que nos invitan es el mensaje trascendente, espiritual que nos dan estos animales es que no nos enfoquemos en lo que no tengamos fijación en las cosas negativas de nuestros semejantes, que es lo que hacemos cuando proyectamos nuestros traumas inconscientes, nuestra sombra no reconocida, cuando la proyectamos sobre los demás para entrar en conflicto con ellos.
Por eso el monito nos dice, tápate los ojos para no tener fijación en los aparentes errores de tus semejantes, porque si no, no estás predispuesto para servirlos, para ayudarlos. Como nos dice Jesús, dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, sirve a tus semejantes, ayúdale. No los señales, no digan, no, si pasan hambre es que son unos desgraciados, unos imbéciles, unos inútiles, que no quieren trabajar o que no saben crear riqueza, como hacen cínicamente algunas personas, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente. Esos son anticristianos, y sin ningún rubor así se reconocen cuando hablan en esos términos, ¿no? Cuando hablan con ese desprecio de personas que están reclamando la ayuda de aquellos que se llaman cristianos pero no lo manifiestan. Entonces, bueno, nos decía Valerie que la felicidad tiene los ojos cerrados. Bueno, lo que os contaba de los monos, con los oídos es igual. No escuches aquello que te contamina, aquello que te determina a entrar en conflicto con tus semejantes. No que te tapen los oídos para ser como que no existen los llantos del mundo, ¿no? por llamarlo así, los conflictos del mundo. No se trata de taparte los oídos para eso, se trata de no juzgarlos de la manera en que le conviene a tu ego, para exculparte a ti mismo, es decir, inventarte una falsa inocencia que no es más que un arraigamiento del sentimiento de culpa no reconocido, exculparte a ti mismo de los males que padecen tus semejantes, males que están ahí y son una bendición para ti en el sentido de que tú puedes responder positivamente para aliviar esos males. Y si en lugar de ellos los juzgamos, es que somos cínicos y estamos autodestruyéndonos, aunque no seamos conscientes de ello. Porque esto se convierte en un vicio, eso de enfocarse en las cosas negativas de nuestros semejantes para juzgarlo, se convierte en un vicio repetitivo. Y las personas de talento que caen en este vicio repetitivo se están perjudicando a sí mismos en su gran potencial. Fijaos, por eso os digo que es un ataque autodestructivo, en el que inconscientemente se involucran muchas personas. Y con lo de taparse la boca, pues exactamente igual. No digas aquello que... Esto también lo dice Jesús, ¿no? Lo que nos sale de nuestra boca es lo que nos ensucia, porque es lo que da noticia de lo que hay en nuestro corazón. Y si decimos cosas sucias, cosas vanas, cosas que atacan, cosas que difaman, pues entonces estamos arraigando ese patrón en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos estamos hundiendo aún más en nuestra negación de nosotros mismos. Entonces, como dice Jesús, lo que sale de tu boca es lo que te ensucia, es lo que te perjudica, es lo que te contamina. Y eso mismo es lo que dice el mono del templo Nikko del Japón. Bueno, pues esto decía Valerie, la felicidad tiene los ojos cerrados. Calderón dice Calderón de la Barca, oh, qué bien dijo el que dijo que la felicidad era de los vicios inventora y de las delicias maestra. El gran Calderón decía en alguna de sus obras, oh, qué bien dijo el que dijo que la felicidad era de los vicios inventora y de las delicias maestra. La felicidad inventora de los vicios. Bueno, más que la felicidad es la ociosidad. La ociosidad es la madre de todos los vicios, que decía San Agustín, si no me equivoco. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando estamos ociosos, cuando no estamos activos, hemos venido aquí para llevar una existencia dinámica, proactiva, emprendedora, como lo quieras llamar. Cuando nos sentamos ante las cajas tontas, por ejemplo, con los brazos cruzados, entonces ya la mente que no está cumpliendo una función creativa, la compensa de manera reaccionaria, empieza a darle vuelta sobre qué me pasa con los hermanos, con la pareja, con el trabajo, empieza a darle vuelta, empieza a torturarte a ti mismo, porque no estás llevando una vida activa,
porque no estás llevando una vida dinámica, porque no estás manifestando tu potencial creativo a través de ese discernimiento mental, a través de ese potencial intelectual. Entonces todas esas potencias, todas esas capacidades necesitan compensar esa falta de actividad y lo hacen a través del resentimiento. Entonces por eso la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque una vez que nos creamos ese personaje resentido, buscamos refugiarnos en vicios para huir de ese malestar. Buscamos la gula, la lujuria, y así intentamos salirnos de ese círculo vicioso, ¿no? Oh, qué bien dijo el que dijo que la felicidad era de los vicios inventoras y de las delicias maestra, pero también es maestra de las delicias, de los placeres, de los gozos. Fijaos con esa obsesión pseudo religiosa de estigmatizar, de demonizar el placer, el gozo, cuando realmente, efectivamente, es negativo todo placer cuando está conforme con esa huida a la cual antes me refería, cuando responde a un patrón compensatorio. Me siento desdichado, me siento vacío, me siento que no soy nada, me siento que si me siento a pensar voy a sentirme mal porque tengo miedo de estar conmigo mismo. Fijaos las sociedades que creamos, ¿no? Si no eres feliz estando contigo mismo, a solas, ¿cómo vas a ser feliz compartiéndote con los demás? Entonces las relaciones con los demás se convierten en compensaciones de una incapacidad de relacionarte contigo mismo felizmente. Entonces, bueno, como nos dice Calderón, la felicidad es maestra de las delicias. Realmente los placeres de la vida, Dios es una bendición que Dios nos da, pero los reconocemos en su verdad sagrada, por decirlo así, cuando nos mueve una mentalidad de aceptación, de integridad, cuando nos mueve esa armonía a la cual me refería anteriormente, cuando fluimos de manera natural, cuando respondemos a ese patrón creativo, proactivo, emprendedor, cuando no estamos huyendo de nosotros mismos porque tenemos miedo de sincerarnos, de dialogar con nosotros mismos. Siempre se interpone algo entre nosotros, lo que creemos nuestra felicidad. Siempre se interpone algo entre nosotros y lo que creemos nuestra felicidad. Siempre se interpone algo entre nosotros y aquello que creemos nuestra felicidad. Eso dice Lord Byron, y efectivamente así es. Si se refiere a que lo que creemos nuestra felicidad no es nuestra felicidad verdaderamente. Tenemos tantos temores mundanos que cuando nos sentimos felices, que cuando nos sentimos realizados, que cuando nos sentimos que todo está bien, pensamos que algo horrible, algo malo, algo negativo debe de acontecer para compensar esa felicidad que estamos experimentando. Y nosotros mismos inconscientemente deseamos que algo malo suceda, porque no nos creemos dignos de vivir permanentemente en felicidad. De esto nos habla bien la película Ghost de Patrick Swayze. Es la película Ghost, la película norteamericana del año 91, me parece. Entonces aquí vemos a Patrick Swayze como está feliz, se siente satisfecho, se siente realizado, y le viene una idea de que él no es digno de todo eso. Entonces recuerda el pasado, dice, siempre que me sentía bien, siempre que todo me iba bien, inmediatamente acontecía algo que echaba toda mi felicidad abajo. Entonces está convencido de eso, y de alguna manera, si tienes esa certidumbre, pues eso es lo que va a acontecer. El problema es, como os comentaba al principio, es no partir de que la felicidad es tu estado natural. Entonces no es algo que tú te añades desde afuera. Lo que nos añadimos son lo que nos niega ese estado natural, lo que nos niega la conciencia de ese estado natural, que es la felicidad. Esos añadidos son los que nos perjudican en reconocernos en esa conciencia. Bueno, pues esto decía Lord Byron, el gran poeta inglés,
Y Catalina dice que el hombre busca la felicidad, la mujer la espera. Esto decía Catalina, que si no me equivoco es algún pensador del Imperio Romano. El hombre busca la felicidad, la mujer la espera. Bueno, de esta frase podemos extraer un buen elemento significativo de lo masculino y de lo negativo. Lo masculino es explosivo, lo masculino es como el espermatozoide, va en cierta dirección, no hace falta decir cuál. Y lo femenino es como el óvulo, esa receptividad activa, proactiva, que esto es muy importante, ¿no? Una cosa es receptividad y otra cosa es pasividad. Y a veces en esa confusión algunas personas, generalmente del sexo femenino, pues llevan una vida extremadamente pasivas, ¿no? Estando como a la espera, como dice Catalina, estando como a la espera de una felicidad que te venga de afuera, ¿no? Que ya os digo que esto tiene cierto sentido, ¿no? Como dijo alguna poetisa, el amor es algo que te penetra y te llega hasta el fondo, decía una poetisa, ¿no? Fijaos las connotaciones sexuales que esto tiene, ¿no? Y efectivamente pues es algo así, ¿no? Porque esa receptividad propia de las mujeres o de lo femenino implica saberse dar recibiendo. Ese es el importante valor del aspecto femenino de las mentes de las mujeres y los hombres, porque este es un valor que está en unos y en otras. Saberse dar recibiendo, y esto lo relaciono yo con lo que antes os comentaba, de saber escuchar, de saber ver, de saber hablar, manifestando una mentalidad de aceptación, no una mentalidad compensatoria que busca criticar, que busca enfocarse en los elementos negativos de los semejantes para juzgarlos, etcétera, etcétera. El hombre busca la felicidad, la mujer la espera. Dice Flaubert, el gran escritor francés, autor de tantas novelas como Madame Bovary: 3 condiciones se requieren para llegar a ser feliz: ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud. Ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud. Pero, bien entendido, si os falta la primera condición, todo está perdido. Bueno, esto dice Flaubert, ¿no? Realmente, imbécil, ¿qué significa la palabra imbécil? Yo a veces la he usado, ¿no? Cuando digo, hay personas que ven las cosas de un modo imbécil. La imbecilidad es la superficialidad, ¿no? Es lo que antes, lo que en ciertas ocasiones he comentado, ¿no? Alguien que te escucha y lo interpreta lo que estás diciendo de la manera más superficial. Es decir, se está interpretando a sí mismo, está dando noticias de cuál es su mundo, de cuál es su realidad. Y esa superficialidad en la que él vive, cree que es en la cual vivimos todos, y por lo tanto se incapacita a sí mismo para comprender algo que sea más profundo, para comprender algo que tiene matices con respecto a los cuales hay que reflexionar. Entonces, de manera reaccionaria, simplemente te juzga y te condena porque no te ha entendido, ni quiere entenderte, quiere seguir en su imbecilidad. Entonces, la palabra imbécil, cuando yo la uso, me refiero a una manera de pensar, una manera de ver las cosas, no en un insulto. Lo que pasa es que, claro, nosotros hemos convertido esta palabra en un insulto. Yo no estoy de acuerdo con Flaubert, ¿no? Los imbéciles no son felices, los egoístas no son felices, y evidentemente gozar de buena salud, eso sí que es algo que generalmente manifiestan las personas que se aceptan. Las personas que se aceptan, las personas que son íntegras, las personas que fluyen con la vida, las personas que son proactivas, que son emprendedoras, las personas que no huyen de sí mismos, en el sentido en el que anteriormente os decía, las personas que son dinámicas, gozan generalmente de buena salud. Porque esas personas tienen actitudes físicas, tienen conductas que favorecen su salud. De manera natural no están temerosos, ¿no? El miedo nos hace encogernos, hace que nuestras vísceras se contraigan, hacen que los virus los atraigamos.
Por eso el miedo, la falta de valoración de sí mismo, la falta de autoestima, la falta de integridad, el responder a ese patrón compensatorio, el responder a esa mentalidad de carencia, de escasez, eso determina o puede determinar que enfermemos. Y todo lo contrario, la aceptación, la integridad, la conciencia de unidad, la vida proactiva, dinámica, emprendedora, todo lo contrario determina a que generalmente tengamos buena salud. Dicho esto, evidentemente han habido muchos estudios y de esto habla, por ejemplo, el libro La enfermedad como camino, que trata sobre la medicina, la nueva medicina germánica. En este libro pues se dice de que, por ejemplo, en una fábrica de cientos o de miles de obreros se examinó la salud de todos ellos y todos tenían un achaque, un problema de salud, algún tipo de enfermedad. Y esto es bastante común en el mundo. Todos tenemos algún que otro achaque, algún problema de salud. Todos estamos enfermos, todos estamos locos, ¿no? Eso dice un curso de milagros, en cierto sentido. Por eso todos estamos aquí, porque hay algo que tenemos que comprender, algo que tenemos que trascender. Y las enfermedades, los achaques que podamos tener están en relación con esos elementos de carencia. Bueno, pues esto decía Flaubert. Bernard Shaw dice que del mismo modo que no tenemos derecho a consumir riqueza sin producirla, tampoco lo tenemos a consumir felicidad sin producirla. Dar y recibir significa lo mismo. Esto es lo que me evoca esta frase de Bernard Shaw. Dar y recibir significan lo mismo. Del mismo modo que no tenemos derecho a consumir riqueza sin producirla, tampoco lo tenemos a consumir felicidad sin producirla. La felicidad, dar y recibir significan lo mismo. Comparte felicidad. Pero también es recibida con aquellos que sintonizan. Otros te podrán juzgar y dirán que eres superfluo, que eres inconsciente por ser feliz, y entonces te hablarán de niños que mueren de hambre, de guerras horribles. Pero esas mismas personas que te hablan de niños que mueren de hambre, de guerras horribles, de mujeres que son agredidas, de injusticias sociales, de todo tipo, esas mismas personas se van a sentar ante la tele a ver, a ver una película porno, su programa estúpido que echan por la tele, de telebasura. Esas mismas personas que les molesta que tú seas feliz, se van a embarcar, se embarcan permanentemente en una vida evasiva que reprime su propia creatividad, con lo cual demuestran que son personas cínicas, que hablan de niños que mueren de hambre, que hablan de guerras horribles, que hablan de problemas sociales de manera faltándoles el respeto, para usarlo para apuntalar sus falacias. A ti no te importan esos niños. Si te importara, harías algo más que simplemente utilizarlos para apuntalar tus falacias, cínicamente. Si nos importaran esos niños que están padeciendo hambre, en lugar de estar aquí charloteando, estaríamos haciendo algo más efectivo y más eficiente en beneficio de resolver esos problemas. Entonces, la felicidad que tenemos es la felicidad que compartimos. Dar felicidad significa reconocerse en esa felicidad. La felicidad es una forma de ser. La tristeza no es lo contrario de la felicidad. Lo contrario de la felicidad es la desgracia. Es decir, felicidad y gracia son sinónimos. La gracia de Dios. La desgracia es en no reconocerte en la gracia de Dios. Reconocerte en la gracia de Dios es llevar esa vida dinámica, proactiva, entusiasta, emprendedora, creativa, a la cual me refería anteriormente. Y eso es sinónimo de felicidad y eso es sinónimo de gracia. Por lo tanto, tristeza no es lo contrario de felicidad, puesto que hay tristeza, hay sentimientos de tristeza que nos permiten ser conscientes, que nos permiten ser creativos, que nos permiten empatizar, que nos permiten sensibilizarnos. La tristeza es hermosa en muchas ocasiones, la tristeza es creativa, la tristeza nos permite comprender el sufrimiento de nuestros semejantes y responder de manera positiva para intentar paliarlo.
Entonces lo contrario de la felicidad es la desgracia. Y desgraciado es aquel que no se reconoce en la gracia de Dios, en la felicidad que emana de Dios, que manifiesta, en la cual se manifiesta su verdadero ser. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Esto dice mi admirado Tolstoy, Lev Tolstoy, el autor de Ana Karenina, Guerra y Paz, y el gran libro del cual he hablado tanto, titulado El reino de Dios está en vosotros. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Hacer lo que queremos generalmente o en muchas ocasiones significa hacer lo que quiere nuestro ego, es decir, hacer lo que está conforme con nuestra zona de confort, con nuestra vida evasiva. Yo hago lo que me dé la gana, que me sale la polla, caray. Las personas en este mundo, en esta sociedad en la cual vivimos, los que hablan así son los que están convencidos de que hacen siempre lo que se le da la gana. Sin embargo, son personas marginales, que tienen problemas con la droga, que tienen problemas grandes en sus familias. Entonces realmente eso es lo que tenemos que ser. Hablamos de hacer lo que queremos, pero es mentira. Hacer lo que hemos aprendido a querer, que no es lo que verdaderamente queremos. Eso no es lo que verdaderamente queremos. Por eso nos dice San Juan de la Cruz en algunos de sus libros: plantéate hacer lo contrario a lo que quieres hacer, lo contrario a lo que te has habituado a hacer. Ve las cosas del revés. Y esto los grandes artistas, los grandes creadores, las personas que tienen un plus que los diferencia del común de las personas, que son meramente adaptativas, esto es lo que ellos manifiestan. Intentan verlo todo del revés. Intentan ver la opción en la cual nadie considera. Haz lo contrario. Si alguien viene y te pide, si alguien te roba, eso lo dice Jesús, si te roba el sombrero, dasle la chaqueta también. Responde, no reaccionar. Reaccionar es propio de una mentalidad de carencia, de escasez, que busca conflicto. Responde de la manera que no se hace desde el ego. Si alguien te roba comida es porque tendrá hambre, pues darle también de beber porque posiblemente también tenga sed. Eso es a lo que Jesús se refiere. Y las mentes que no son imbéciles pues comprenden lo que Jesús les quiere decir en esta enseñanza. Los que están en la superficialidad, en la imbecilidad, como antes comentaba, pues simplemente reaccionan y dan noticia de su estado con la respuesta que dan. Y se incapacitan a sí mismos para comprender una enseñanza que es bastante sencilla. Pero como os comentaba anteriormente, una cosa es la sencillez y otra cosa es la imbecilidad. La sencillez es algo voluntario. La sencillez es como las células de nuestro organismo. Todas expresan voluntad de vivir. Así de sencillo es la vida, así de sencilla es la vida. Pero si examinamos las células de nuestro organismo, los miles de millones de células que tenemos, que albergamos, diferentes, distintas, las relaciones que mantienen entre ellas, formando tejidos, formando vísceras, formando estructuras complejas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema es un universo muy complejo. Sin embargo, todo es sencillez, voluntad de ser, voluntad de vivir. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer, en amar lo que se hace. Tienes que amar lo que se hace. No estás compensando. El patrón del sacrificio es el contrario a lo que nos dice Tolstoy. El que se sacrifica no ama lo que hace. Piensa que es como aquel que alardea de hacer lo que no quiere hacer. Yo me levanto a las 6 de la mañana a partirme la espalda trabajando. ¿Tú te crees que yo quiero eso? ¿Tú te crees que yo quiero estar muriéndome ahí poquito a poco, tragando sustancias contaminantes?
pero ahí estoy con dos cojones, con un sueldo de mierda que me dan. Y el señor presume de eso, orgulloso, ¿no? ¿Por qué? Porque le han inoculado en su cerebro un patrón de sacrificio. Le han inoculado de que él tiene valor en la medida en la que se sacrifica, en la medida en la que no hace lo que verdaderamente él ama hacer. Y como se lleva años y años y años respondiendo a este patrón, para él es dramático trascenderlo, dejarlo a un lado. Cree que todo el edificio de su vida se viene abajo. Ama siempre lo que hagas, ama siempre lo que hagas. La vida es amor, somos amor. Cuando digo que el amor es nuestra esencia, nuestro motor, nuestra verdad, no es sensiblería superficial, es la verdad. Tú eres lo que haces y por lo tanto, si eres amor, haz lo que amas hacer. Otra cosa es que respondiendo a un patrón de carencia no sepamos lo que verdaderamente amamos, porque ya buscamos compensar. Dice Bartrina que si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices. Es un pareado, ¿no? Si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices. No le des vuelta a la cabeza en cosas que realmente, si tú no pones el corazón, no la vas a comprender. Estás analizando porque inconscientemente, desde un patrón propio del ego, estás buscando cómo puedo juzgar, cómo puedo condenar aquello que estoy percibiendo. Porque el patrón del ego siempre es ese, siempre es compensatorio, siempre necesita ver lo negativo en algo, por muy bueno que sea. Desde el patrón del ego crucificamos al iluminado que viene a redimirnos. Esta es una verdad fundamental del cristianismo. El iluminado, el santo, el sabio que viene a redimirnos es crucificado por aquellos que responden a ese patrón del ego, y siempre es así. Una y otra vez que nos dejamos llevar por ese patrón de la carencia, de la escasez, ese patrón compensatorio que es el propio del ego, crucificamos a nuestro hermano, a nuestro maestro, a nuestro redentor. Y lo hacemos en nuestros semejantes con los cuales nos relacionamos. Esto lo toma la culpa y lo que hace en vez de recibir el aprendizaje es hundirse más y arraigarse más en esa culpa, ¿no? Por eso es importante comprender cuál es la función verdadera de la culpa, y para eso os remito a lo que dice Norberto Levi. La culpa puede cumplir una función cuando nos permite trascender la propia culpa. Si no, no la cumple, si no nos hace hundirnos aún más en nuestras frustraciones, en nuestras miserias, arraigar aún más ese patrón compensatorio. Bueno, pues Anatole France, no sé cómo se pronuncia, dice que la vida nos enseña que no podemos ser felices sino al precio de nuestra ignorancia. La vida nos enseña que no podemos ser felices sino al precio de nuestra ignorancia. Bueno, yo con esto no estoy de acuerdo, ¿no? En cierto sentido tiene su sentido, valga la redundancia. Pero esto es lo que está conforme con la mentalidad, con el patrón pseudo-cristiano de las religiones que rinden culto a la culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, no comas del árbol del conocimiento, no leas la Biblia, no la vas a comprender. Cuanto más sepas, más estás más en peligro, más provocas al demonio que te va a engañar. Eso es lo que se pensaba, por lo tanto se promocionaba la ignorancia. Esto es lo propio de los populistas ultracatólicos, que desgraciadamente siguen siendo bastante en España. Quieren el analfabetismo, la ignorancia de las mujeres y hombres sencillas, del pueblo llano, porque temen, porque a ellos les mueve un patrón del temor, del miedo, y creen que el conocimiento está ahí para hacerse daño a sí mismo y para hacer daño a nuestros semejantes. Y esto es lo que piensa Anatole France. La vida nos enseña que no podemos ser felices sino al precio de nuestra ignorancia. Esto acontece porque tú, Anatole France, tienes una idea
de la felicidad, en la cual la felicidad es algo ajeno que tú te incorporas a ti. No partes del conocimiento, de la aceptación, de la afirmación de que tú eres la felicidad y que tu estado natural es el de felicidad. No parte de eso, parte de un patrón compensatorio, y por eso llega a esta conclusión. Llega a la conclusión de que la vida nos enseña que no podemos ser felices sino al precio de nuestra ignorancia. Y otro error en el que cae es el considerar la vida como algo que te acontece. No, la vida no son cosas que te acontecen, y mucho menos azarosamente. Tú eres la vida, tú eres la vida. Por lo tanto, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú compartes, es la expresión de la vida, la expresión santa, sagrada, infinita y eterna de la vida, de la bondad que es tu esencia y que es sinónimo de la felicidad. La bondad es ese bonding, como dice en inglés, que es sinónimo de la conciencia de unidad, ¿no? Bondad viene de lazo, de comunicación, de integridad. De ahí viene bon, esa raíz germánica de la palabra bondad. Bueno, pues dice la Roquefoucauld, o como quiera que se diga, que nadie es ni tan feliz ni tan infeliz como cree. Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree. Dentro de las ilusiones en las que a veces nos embarcamos, no tenemos conciencia de en qué medida somos felices o no. Por lo tanto, no podemos escanear qué medida de felicidad tenemos. A veces se da que personas se sienten muy desgraciadas y de repente se olvidan de sus desgracias y están felices y contentas. Con lo cual no puede ser que... Hay personas que quieren suicidarse y luego a las 2 horas están charlando felices y contentas con sus amigos. Es decir, el universo mental, el complejo universo mental humano tiene muchas contradicciones. La gente no se conoce a sí mismo, y esas son las consecuencias de no fluir con la vida, de no responder a un patrón de aceptación, a una mentalidad de abundancia, de no llevar esa vida proactiva, emprendedora, dinámica, creativa, porque como ya os comentaba en el vídeo que hice sobre creatividad y evasión, esos son los dos caminos, esas son las dos opciones que tenemos en la vida. Llevar una vida creativa, que es la vida natural, o al negarnos en ella, compensarla llevando una vida evasiva. La evasión que es tan propia de la civilización occidental, la vida evasiva, la sociedad del ocio. Ocio es sinónimo aquí de evasión. Y la ociosidad, como os comentaba antes y como nos decía San Agustín, es la madre de todos los vicios. Por eso hay tanto vicio. Vicio no es más que la mala gestión de cosas que son sagradas. La alimentación, la sexualidad, la ambición, la santa y sana ambición, todo eso es sagrado, pero siempre y cuando nos mueva un motor de aceptación, de integridad, de servicio. Si no, lo que nos mueve es el patrón compensatorio, y entonces ya llevamos esa vida evasiva. Entonces convertimos esos elementos sagrados, como son la sexualidad, como son la alimentación, los convertimos en evasivos, donde intentamos huir de nosotros mismos, intentamos huir del conocimiento de nosotros mismos. Entonces ya están degradados, porque los que se están degradando somos nosotros realmente. Y Nietzsche, el controvertido filósofo alemán, dice que la felicidad del hombre tiene por nombre yo quiero. La felicidad del hombre tiene por nombre yo quiero. Mentira, Nietzsche, mentira. El que quiere carece. El que quiere es movido por una mentalidad de carencia. Amar y querer no significa lo mismo. Querer está en relación, aunque nosotros digamos te quiero y queremos decir que en realidad queremos decir te amo, tengo amor por ti, te tengo en estima, te tengo en afecto. Aunque digamos en español, en castellano, la expresión te quiero en ese sentido, querer
originalmente tiene una connotación negativa que alude a la carencia. Quiero porque me falta, quiero felicidad, porque no me reconozco en ella, porque no reconozco el estado de felicidad como natural en mí, sino que pienso que la felicidad es algo que me acontece, algo que debo de robar de fuera, de buscarla en las relaciones con mis semejantes, en lugar de manifestarla en esas mismas relaciones. Entonces ese es el patrón negativo que promueve Nietzsche. La felicidad del hombre tiene por nombre yo quiero. Mentira. La felicidad del hombre y de la mujer tiene por nombre yo soy. Porque eso es también lo que define a nuestro creador. Yo soy, Dios es. Por lo tanto, tú eres, yo soy. Es una afirmación de todo tu potencial infinito, que fue concebido a imagen y semejanza del yo soy, a imagen y semejanza del Dios es. Por lo tanto, yo quiero es la negación de esto. Y cuando niegas esto, pues le pasa lo que le pasó a Nietzsche, que enfermas, que llevas una vida horrorosa, con infinidad de padecimientos, hasta que finalmente acabas enloqueciendo y quedas en un estado catatónico que da noticias de la manera en la que has estado pensando, sintiendo y viviendo durante tu vida. Y esto no quita de que sea un gran filósofo que nos hace pensar y que nos hace cuestionarnos muchos elementos de la realidad en la cual nos desenvolvemos. Solo se disfruta de la felicidad como de la salud por contraste. Eso dice Rodenbach. Solo se disfruta de la felicidad como de la salud por contraste. Bueno, la felicidad tiene dos significados fundamentalmente. Uno, al cual yo me estoy refiriendo en esta plática. La felicidad es tu estado natural, la felicidad es aquello que heredas de tu creador, la felicidad es tu motor, la felicidad es tu vida emprendedora, tu vida dinámica, la felicidad es conciencia de unidad. Pero en este mundo de aparente separación, en este mundo dual, en este mundo comparativo, pues necesitamos o creemos necesitar los contrastes, y por lo tanto para valorar la felicidad ya necesitamos de algo con lo cual lo comparemos, ¿no? Esta es la realidad dual que cuando no la hemos comprendido en su verdad nos puede engañar, como hace Maya con sus juegos, ¿no? Los juegos de Maya, las ilusiones de Maya. Maya es aquella que siempre juega con nosotros, ¿no? Maya es la que hace que se hagan esas fotos que engañan, ¿no? Que uno hace así con la manita y parece que tiene la Torre Eiffel en la mano, ¿no? Porque esos son juegos de perspectiva, ¿no? Esos son los juegos de Maya, las ilusiones de Maya. Cuando jugamos con Maya nos reímos y disfrutamos y aprendemos y descubrimos nuevas cosas. Pero cuando nos mueve una mentalidad de carencia, cuando queremos buscar felicidad, compensación, cuando buscamos el amor, la integridad, la riqueza, la belleza afuera como algo ajeno a nosotros, entonces sufrimos los juegos de Maya. Y Maya es inocencia pura que quiere jugar con nosotros. La ilusión de las percepciones están ahí para divertirnos, no están para otra cosa. Entonces en este mundo dual ya hice otro vídeo llamado Dualidad y Dualismo, en el cual pues hablaba de las diferencias entre una cosa y la otra, ¿no? La dualidad es algo que siempre estará aquí. La dualidad hay que entenderla extrayéndola de juicios éticos y morales. No se trata del bien y del mal. Eso no es una dualidad, porque el único bien que existe es el bien de la vida. Y el contrario de eso no es el mal de la muerte, porque la muerte no es nada. Porque si la muerte existiera, cuando estás muerto no sientes, no vives, no piensas. Si la muerte fuera verdad, entonces no puede ser el contrario de la vida. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Esa es una enseñanza fundamental. Tú debes de reconocerte en lo permanente,
para saber lo que verdaderamente eres. Debes de reconocerte en aquello que ni nace y ni muere, porque si haces lo contrario, si piensas que eres una cosa que empieza y que termina, pues entonces le estás rindiendo culto al Dios de la muerte, y ese no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es el Dios de la vida, el Dios de los cristianos y el Dios de todo, porque en cierto sentido todos somos cristianos, porque Jesús nunca creó una religión, simplemente nos dio noticia de la religión del amor, de la religión de la verdad. Él mismo lo dice: os digo la verdad, os hablo desde la verdad, abro mi corazón ante vosotros. ¿Por qué no me creéis? No porque me temáis a mí, sino porque teméis la verdad. Y ese es un problema que tenéis vosotros con vosotros mismos. Y por eso crucificamos a Jesús, porque no nos reconocemos en esa verdad que Él nos comparte con sus palabras, con sus obras. Bueno, pues esta era la frase con la que terminaba esta recopilación de frases. Solo se disfruta de la felicidad como de la salud por contraste. Esto no es cierto desde el punto de vista de reconocer la felicidad como algo que no tiene opuestos. Esto solamente es cierto en las alegrías de la vida. Efectivamente, en esta vida tenemos alegrías y tenemos tristezas. Esta vida es una vida de dualidad. Hay mujeres y hay hombres. Hay arriba y abajo, derecha e izquierda. Hay palabras, hay sonidos y hay silencio que permiten que los sonidos sean comprendidos, ¿no? Y compartidos. Porque si no hubiera silencio en cada fonema que emitimos con nuestras cuerdas vocales, entonces sería todo como un... Sería como el ordenador cuando se le estropea la tarjeta de sonido, ¿no? Necesitamos del silencio para que haya comunicación. Y esta es la dualidad natural de la vida, manifestada en este paraíso que es nuestro planeta. Entonces el paraíso está en nosotros, y ese paraíso, ese Edén, es sinónimo de la felicidad. Pues nada, seguiremos aquí reflexionando. Gracias a todos y a todas, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.